siempre pregunto, ¿qué es la ósmosis, muchachos? Transporte pasivo del solvente a través de una membrana ¿Selectivamente permeable o...? Es el transporte pasivo del solvente a través de una membrana selectivamente permeable al soluto. Cuando tú digas, cuando tú dices una membrana, bueno, como no dijiste la palabra que es semipermeable, bueno, selectivamente al soluto es una membrana semipermeable, ¿ok? Entonces puedes disminuir eso en una membrana semipermeable. Entonces ese es el paso, o ese es el paso, el transporte pasivo, que sería una especie de difusión de agua a través de una membrana semipermeable, ¿ok? Y que va a estar mediada por la cantidad o el gradiente de concentración del soluto, siendo esta inversa al gradiente, o sea, al paso del gradiente. O sea, si donde se encuentre el gradiente, el mayor gradiente de soluto, va a haber entonces mayor gradiente de Solvente. ¿Seguro? Si donde hay mayor gradiente de soluto, hay menor o mayor gradiente, disculpen, hay mayor o menor gradiente de solvente. Menor. Entonces, y donde hay menor de solvente, de soluto, entonces hay mayor de solvente. Esto lo podemos ver así. O lo podemos ver como lo expliqué yo en la asesoría, volvemos a explicarlo para las personas que todavía no han visto, o no han visto esta clase, o no fueron a la preparadoría. Vemos que los envases o los recipientes separados por una membrana semipermeable los podemos tomar o los podemos considerar como una especie de cuadros. ¿Okay? Tenemos 16 espacios. Esta es nuestra membrana semipermeable, ¿ok? Entonces, si nosotros tomamos en consideración que en ese recipiente hay 16 espacios, porque si lo vemos tridimensionalmente también podemos considerarlo como espacio, ¿ok? Solamente que tendríamos que considerar la profundidad, pero en este caso 16 espacios o cuadros van a ser lo que van a representar la cantidad de espacio total o volumen total del recipiente. Entonces, si nosotros agregamos un soluto, ese soluto por lo general, si esa membrana fuera impermeable, entonces cuando agregáramos ese soluto que ocupara 4 espacios, lo que entonces va a hacer es elevar el nivel del agua. Y como crea entonces 4 nuevos espacios, entonces crearía o subiría o elevaría de alguna manera, si ese soluto ocupara realmente un espacio, un volumen importante, aunque eso no es directamente proporcional, generalmente se dispersa y no hay cambios generales en el solvente, en la solución, pero imaginémoslo así para que lo veamos esquemáticamente. Pero si ahora vemos que esa membrana es semipermeable, es decir, que el soluto no pasa, pero el solvente sí, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir, y en este solvente no hay nada, ¿ok? ¿Qué va a ocurrir? El agua busca equilibrar, o equilibrarse, mejor dicho, en ambos espacios, porque como hay un área de comunicación, a pesar de que esta es una membrana semipermeable, permite la comunicación entre ambos espacios, entonces esta agua, de alguna manera, arrastraría el espacio A, arrastraría agua del espacio B, porque el espacio A busca equilibrarse, es decir, el agua contenida en este busca equilibrarse. Por ende, él buscará entonces, si tenemos 16 espacios acá, y le quitamos 4, va a tener entonces en total 12 espacios. Eso yo lo dije en la preparatoria, ¿ok? Y en este van a haber 16 espacios libres. Entonces van a haber una diferencia de 4. ¿Qué va a buscar esto? Llevar entonces a 14 espacios y a 14 espacios. Por ende, entonces va a haber un viaje o un transporte de 2 moléculas de agua hacia el recipiente A y en búsqueda del equilibrio del potencial químico del agua. Es decir, van a crearse 2 espacios. Mientras que aquí va a haber una reducción de 2 espacios. ¿Okay? Entonces, eso es la ósmosis. La ósmosis es un transporte que realiza el agua, ¿ok?, de forma pasiva, de forma o tratando de adaptarse al solvente, al soluto, en este caso las partículas que están dispersas en el solvente, para tratar de buscar un equilibrio de ella misma, porque el soluto va a buscar su equilibrio, como muy bien vimos en la difusión busca equilibrar las concentraciones del soluto, ¿okay? Solo que aquí cambiamos la situación y lo que le agregamos entonces es una membrana semipermeable. Y entonces el único que podrá equilibrarse es el solvente. Entonces esa es la ósmosis. ¿Y qué importancia va
a tener este fenómeno, que es un fenómeno pasivo, no un fenómeno que requiere energía, va a modificar absolutamente todos los constituyentes, es decir, los líquidos que se encuentren dentro de los compartimientos corporales. Es decir, se le hace más fácil al cuerpo manejar solutos que manejar el solvente. A pesar de eso, hay canales para el solvente, que son lo que hablábamos ayer, las acuaporinas. Es decir, son canales que permiten el movimiento selectivo del solvente, pero es en una región específica que es el riñón, que permite, o sea, que es el encargado de manejar los líquidos y que además del control del soluto, hace control del solvente, porque hay situaciones en donde hay depresión, o sea, donde la relación, generalmente, cuando tú te deshidratas, realmente la deshidratación en sí, o correctamente descrita como deshidratación, implica una pérdida de uno de los dos componentes principales que determinan la deshidratación, que determinan las pérdidas de volumen, que son agua y sodio. Cuando hay una pérdida, cuando se dice que un paciente está deshidratado, el paciente tiene una pérdida una pérdida de agua netamente, ¿ok? Pero es incorrecto decirle a una persona que está deshidratado cuando esa persona pierde concomitantemente a él sodio o electrolitos. ¿Por qué? Porque se dice que hay una correlación entre porque como es una cosa, el sodio, hay una correlación entre el movimiento de sodio y agua, porque se dice que los solutos arrastran agua. Esa es la propiedad. Es decir, de que si nosotros llegamos a pasar selectivamente a través de esta región, poco a poco, iones, glucosa o una partícula osmóticamente activa, como vamos a ver hoy, entonces esa partícula arrastra agua consigo, porque al haber un movimiento de una partícula, en este caso que se encontraba en el componente, en el espacio B, pasando al A, va a disminuir la cantidad de espacios de agua en relación con el componente B, y nosotros podemos interpretar esto como espacio intracelular, y también podemos interpretarlo el B como espacio extracelular. Entonces, dependiendo del movimiento que exista de los solutos, y tienen que ser solutos iguales, es decir, el sodio no va a batallar, es decir, la concentración de sodio no va a batallar contra la concentración del potasio. Ambos son partículas osmóticamente activas, pero como el gradiente es de sodio, la relación directa se hace con el sodio, por ende esto tiene que ser sodio aquí y sodio acá. Si hubiese potasio, entonces el potasio va a luchar con un nuevo gradiente, que es el gradiente del potasio, y así sucesivamente.